Hoy en su programa Recorridos con Jair vamos a visitar el cementerio del municipio del Retiro. Acá en este Campo Santo están todos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros paisanos. Acá están los músicos, los poetas, todos los artistas de la población, toda nuestra comunidad. Este es un reconocimiento que queremos hacer a cada uno de ellos en su memoria. Y vamos a compartir este programa acá en este bello Campo Santo. Carlos Mejía Vallejo es historiador de acá de la población y lo he invitado para que él me ayude a hacer este programa, para que él nos cuente un poco la historia de los cementerios que ha tenido el municipio de Retiro. Carlos, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias, hombre, Jair. Muchas gracias. Bueno, los cementerios que han habido acá en la población nos tendríamos que trasladar a la época de la fundación y antes de la fundación, porque el primero que hubo existió por Los Retiros, la finca Los Retiros, donde se establecieron Javier Alondoño e Ignacio Castañeda. Esos primeros pobladores que vinieron en busca del oro, y allí narra Gabriel, mi abuelo, que hubo 2 capillas y 2 cementerios. Ya luego nos tendríamos que trasladar acá al municipio, donde antes de hacer el asentamiento en el actual Retiro, en el sector conocido como Pempenao, allí hubo un cementerio indígena, donde ahora es el parque, donde ahora es la iglesia. Posteriormente, el cementerio, al unísono con la construcción del pueblo, este cementerio quedó ubicado donde hoy conocemos el barrio del Plan, ¿cierto? Ya luego a él, el padre José Vicente Cala, que hizo tantas grandes obras por el municipio, logró desarrollar este cementerio con una donación de un personaje acá del Retiro, donó las tierras, desarrolló este cementerio, y ya las familias trasladaron los restos de sus muertos que estaban en el cementerio anterior. Eso fue en 1877. Este cementerio el padre Calas lo inauguró el 6 de enero de 1877. Sí, este cementerio, vuelvo y repito, es una gran obra que nos dejó el padre José Vicente Calas. Dentro de las muchas obras que nos dejó, es bastante amplio, porque para la población ellos tenían una visión de futuro interesante. Luego, con el correr de los años, el cementerio ha sufrido algunas modificaciones. Acordate que antes las sepulturas eran en el suelo. Las personas del cementerio anterior las sepultaban en el suelo, y los que trasladaron de allá hacia acá, algunos ancestros míos fueron trasladados para acá, y se hicieron como una especie de casitas. O sea, usted ve, y es la forma de una casita. Posterior a ello vino Santiago Mejía Herrera y le quiso mejorar el frontis al cementerio. Entonces, en comunidad con la parroquia, quitaron algunas de las casitas de ese frente para mejorarlo. En 1944 lo hizo esta donación, y se trajo unas rejas que eran las rejas del Parque de Bolívar, que hacen que sea más bello, pues, como este frontis, que esto le da una imagen bastante agradable al Campo Santo. Posterior a ello, ya con el crecimiento de la población, en cabeza del padre Jaime, el tío mío Jaime Vallejo, arrancó este primer pabellón, que se llama Nuestra Señora del Carmen, y ya con posterioridad a ello ya desarrollaron otros pabellones. Afortunadamente el cementerio tiene bastante capacidad para muchos años, y con el sistema nuevo, pues, de la cremación, ya es bueno de pronto tratar de conservar lo que actualmente se tiene. Se me perdió un datico, hombre, no lo puedo encontrar, donde este cementerio, el departamento lo nombró o le dio el estatus o categoría
de patrimonio cultural del departamento, este cementerio. El nombre de él es el Cementerio del Retiro, pero en el Retiro la gente pues lo tiene conocido como la Casa Blanca. La Casa Blanca. Vamos para Casa Blanca, le dicen. Casa Blanca le dicen a uno. Finalmente todo esto es banal, porque incluso en un pasaje bíblico dice Jesús que Él vendrá a resucitar a vivos y muertos, pues estén donde estén, ¿cierto? Pero como nosotros fuimos criados dentro de unos parámetros muy interesantes y muy bonitos, ¿cuál es este tipo de recordatorio? Es como vos tener la foto de tu mamá en tu casa, te hace recordarla, te hace de pronto orarle, en fin. Aquí en el cementerio el recordatorio es mayor, porque allí no solamente está pues esa lápida que lo identifica, sino los restos mortales. Y son de alto valor. Yo incluso he estado haciendo durante varios años, sí, unos añitos, una relación con las personas que están sepultadas, sobre todo en las casitas de la familia, porque hay una relación de unos personajes a nivel histórico, a nivel de la nación, que le dieron un empuje no tanto a Antioquia sino a Colombia. Entonces me parece muy interesante, Jair. Ojalá de pronto el Consejo Municipal, pues yo no soy escritor, vos sabes, yo no soy escritor, pero aquí hay muchos escritores. El hermano mío hizo incluso un libro de la banda municipal. Qué bueno que por medio de ese consejo, que ya tienen un proyecto de acuerdo, lograrán desarrollar un libro que no es tan interesante para la lectura como tal, porque es más que todo genealogía, pero pegado a la genealogía está el personaje, el nombre del personaje, la historia del personaje, que eso sería un material para la Casa de la Cultura bastante importante, hombre. Carlos, lo invito a usted y a los televidentes para que por acá está Marchán Rodrigo López, a ver si logramos hacerle una nota a él, que fue sepulturero más de 32 años, eso es mucho, tiene mucho para contarnos. Sí, él es muy tímido, pero convenzámoslo y yo sé que algo bueno se logra, porque este personaje pues le tocaron unos años importantes donde por manos suyas pasaron al entierro muchos de los difuntos nuestros. Rodrigo, antes de usted ser sepulturero acá, ¿se acuerda que quiénes estaban cumpliendo esa labor? Pechuga, Palomo, Salvador Escobar y después yo. ¿Cuántos años fue usted acá? 32 años apenas. 32 años. Nada. ¿Se acuerda de qué personalidades importantes le tocó a usted darle sepultura? No, pues aquí a los dos hermanos míos, a Marañas, a la padre Jaime Vallejo, no pues a muchos, María, pues a este Julio Jaramillo, a Florentino Mejía, José Zapata, no, pues a toda la banda, a toda. A todos los de la banda. A todos. Del Retiro. Sí. Bueno, y cuénteme, uno como sepulturero, estar en medio de la tristeza, eso debe ser muy duro. ¿Ha llorado alguno de los muertos que le ha tocado enterrar? Bueno, María, pues, y es que para eso se necesita un corazón bien plantado y buenas tripas. Sí. Sí, no, ajá. Sacar cadáveres de un mes para identificarlos y ir a la casa a comer común y corriente. ¿Y se acostumbró a eso? No, María, pues, acostumbré, pues, y me hace ser ya falta, porque no me admiten aquí ya, si no, pues volvía. Bueno, venga, de esos muertos que les contaban a uno hace tiempo que los enterraban vivos, ¿le tocó de pronto que...? A mí no. Es que más le digo yo, tengo que más miedo al vivo que al muerto.
No, pero le digo pues porque muchas veces les daba unos ataques y creían que estaban muertos y los enterraban. Yo sí he oído contar esas historias acá en el Retiro. A mí no me tocó eso a mí. Cuando acá los restos siempre los vio como los enterró. Claro, pues, ajá, claro. Ah, bueno, entonces eso es un mito que crearon sobre eso. En los cementerios espantan. Hubo aquí un día, yo aquí trabajando solo. Oye, ay, Se quejaron. Sí. Y yo, y vine a ver quién había por ahí, nadie. Y sigo trabajando. Y a rato sí, a rato los pelos de punta. Y una voz una voz extraña. Pobres de aquellos que andan en la tierra. En varias oportunidades. No, una vez. ¿Y salía de dónde? ¿De una tumba? No, Por acá. sí, un eco ahí, un eco. Pobres de aquellos que andan en la tierra. Oiga, así me hacía la boca seca. Le seca la boca cualquiera. Tuve que ir donde Chepe a tomarme un cuero grande. Doble. Para poder volver a trabajar. Y es que hay que contarle a los televidentes de Recorridos con Jair que don Rodrigo López, pues, parte de que duró más de 30 años como sepulturero, 32 años. 32 años, también dormía acá en el cementerio. Pues a veces, sí. A veces borrachito, sí. Bueno, don Rodrigo, muchas gracias. Y ya por último, pues todos saben, acá lo conocemos es como Marchán. Aquí además que están extrañados, Rodrigo López. ¿Quién lo puso Marchán y por qué lo pusieron Marchán? ¿En la escuela? No, pues hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Pues en el cementerio me imagino que por la noche siempre viene mucho borracho a visitar a sus seres queridos. ¿Qué anécdotas nos puede contar usted de los que venían acá? ¿De marañas? No, que eso se metió un día borracho por la reja a visitar al vago. Bueno, había una cata con gaticos. Y a Pepe le decía una maraña que ñau, salió a todas. Salió a todas. No tocó echar para nada. Se la brincó de una. De una. Chepe, cuando yo estaba pelado, me acuerdo que Chepe era uno que venía mucho acá. No, sí. Quedó de la correa ahí en los ganchos, aquí. Se enredó. Sí. Agarró la navaja que a mostrar y pues empezó a darle a las rejas y nada. Mostró la correa de mutaque, de cabeza se fue a tierra. Mostró la correa de mutaque y cayó como un pollo. ¿En qué época fue usted sepulturero? ¿Se acuerda de qué año a qué año? Del 77 al 2009. Haga la cuenta. De 1977 al 2009. Sí. 32 años. 32 años. ¿Y está pensionado? Pues, menos la comida. La comida. Pero sigue viniendo más usted ahora que cuando trabajaba. Es que esta es la finca de todos. La finca de todos. O ahora y te quiera ver que no es la finca de él. De nuevo quiero agradecerle a las juntas directivas de los sistemas de televisión por cable en todo el departamento de Antioquia por donde pasa nuestro programa. Gracias a ellos ustedes pueden disfrutar de un programa diferente cada 8 días. Ustedes saben que Recorridos con Jair se caracteriza por eso, porque tenemos programas diferentes y en diferentes poblaciones.
hacemos más nuestros programas en el Oriente Antioqueño porque por acá es donde tenemos nuestra residencia. Seguimos con este especial en el cementerio de El Retiro, Antioquia. Carlos, acá al fondo apreciamos ya una de las casas de la familia Mejía. Sí, Jair, esta es la casa número 15, viene del tronco de los Mejías, heredada por mis bisabuelos, pues Jesús Salvador y Dolores Ángel. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre estas casas, sobre los que están ahí? Mira, Jair, Dolores Ángel Mejía, ella fue poetisa acá en El Retiro, escribió diversos poemas muy bonitos, algunos también de carácter lúgubre. Seguimos con el esposo de ella, Jesús Salvador Mejía. Tengo una anécdota muy interesante de él. Él fue de los propietarios de la Argentina, de parte de la Isabel. Resulta que el abuelo de él en 16 compró el vientre de una esclava a un amigo de él. Entonces, cuando nació la esclava, ya la pasaron pues a propiedad de Jesús Salvador y del papá de Jesús Salvador, perdón. Entonces ahí arrancó hasta los 18 años como esclava, y ya con la ley de libertad de vientres, que fue muy cerquita de esas fechas, ya ella quedaba libre, pero no se quiso ir de la casa donde ella vivió esos 18 años. Les pidió el favor pues de que la dejaran allí con ellos. Entonces una historia muy bonita porque ellos tuvieron pues esa parte que era de la época de la esclavitud, y la otra parte que fue de la libertad. Ella, la esclava María Antonia, a los 18 años le dieron el apellido Mejía. Ya cuando eran libres tomaban el apellido de sus amos, y en 1916 murió de 100 años en la casa de Jesús Salvador. Esa es una anécdota pues que te quería contar. Venga, cuénteme, ¿y qué parentesco tenían ellos con usted? Bisabuelos míos, bisabuelos que ya enseguida te voy a mostrar, otros familiares, primos, hermanos. Resulta que por el lado de Jesús Salvador también hay que contar de aquí parte de la historia de la carnicería en El Retiro, porque él tenía su hacienda o finca ganadera y comercializaba carne de ese ganado acá en El Retiro, que luego lo heredó un hijo de él llamado Gonzalo. De pronto escuchaste hablar de él, Gonzalo, sí. Gonzalo, que era muy caritativo y manejó pues la carnicería en esa época junto con otros carniceros, pero él formó parte de esa historia de la carnicería. Luego la heredó Gustavo Mejía, que también fue muy reconocido porque le ayudaba mucho a los pobres, y hasta a nosotros nos mandaba carnita Gustavo Mejía. Y ya de ahí la heredaron Iván Darío y Carlos Mario, que también tienen pues como han tenido esa herencia tanto de la parte laboral como de la parte emocional, porque también son conocidos porque por ahí hacen regalitos a gente necesitada. Bueno, acá está también Roberto Mejía Osa, que también yo creo que lo conociste, el famoso Pilón. Él también formó parte del comercio del Retiro. La casa enseguida de la iglesia, a mano derecha, donde está la panadería que hoy conocemos, esa casa la compraron él y la esposa, se la compraron a la familia heredera de los Cala. Y ya con la muerte de Roberto, no, hay una anécdota que es interesante. Ellos tenían también una imagen de San Cayetano, y a mí pues no me tocó, o si me tocó no me acuerdo porque era muy pequeñito. Ellos le regalaban en el día de San Cayetano, regalaban mercados a las personas del Retiro, a los más necesitados, y cuentan que les hacían fila ya para ir a reclamar esa donación. Ellos fueron muy caritativos. Con esta casa que compraron también heredaron la tradición
que esa fue otra de las obras que nos dejó este sacerdote José Vicente Cala. Él confesionó con el tío de él una imagen de la Dolorosa, que es la que conocemos aquí tradicional, una imagen que puede tener alrededor de 270, 280 años. En esa casa permaneció. Cuando murió Roberto y Ana, le dejaron la casa a Raquel, que es otra de las lápidas que vas a ver ahí enseguida, que está con Fabio Mejía. Fabio Mejía, acordate que ese hermano, Fabio, es el papá de Fabito, de Gonzalo, de Ramiro, bueno, muy conocidos acá en este pueblo también. Con Raquel siguió la tradición de la Dolorosa y ya posteriormente, ocurría la muerte de ella, esa casa pasó a manos de mi mamá en parte y de Ángela María una parte. Ya con la necesidad que tuvo mi mamá de vender esa casa y mi papá, la casa se quedaron la familia Giraldo con ellas en su gran mayoría, y la Dolorosa de ahí pasó a otro lugar. Bueno, la casa del Pilón, que queda ahí en el parque principal, donde ahora está la panadería de Oseas, y ahí funcionó muchos años para los de mi edad, Sicomoros, que ahí era donde íbamos a tomar perico. Sí, Sicomoros se lo alquiló, solo alquiló Ana. Con la muerte de Roberto, pues ella heredó esa era una tienda antes de abarrotes y vendían traguito pues muy ocasional. Ya luego, pero antes de Sicomoros, acordate que ahí estuvo el primer negocio que tuvo el papá de Chepe, que Don Mento. Sacramento. Él tuvo ahí su primer negocio y luego pasó a hacer Sicomoros. Y ahí pues eso sí fue un rumbeadero para la gente del Retiro bastante recordado. Sí, yo me acuerdo de ahí también estuvo la Botica San Luis. Yo me acuerdo más o menos de don Gustavo, que tenía ahí esta botica. Hablemos de los otros restos, los que están en la parte de abajo, o ya hablamos de todo. Ya la única Leonor. que faltó fue Leonor, que ella fue esposa de una Arcila. Leonor, hermana de mi abuelo, de Gonzalo, de Raquel y de Ana. Bueno, este es su programa Recorridos con Jair, programa que cada 8 días usted lo puede sintonizar por los diferentes sistemas de televisión por cable. Acá en el Retiro lo puede ver por Conecta el día domingo a las 7 de la noche, se repite el miércoles a las 6 de la tarde y nuevamente el jueves a las 10 de la noche, cuando hay consejo, luego de que terminen las sesiones de el honorable consejo del municipio del Retiro. Pasemos, Carlos, acá a la otra casa. Claro. Estamos cerquita de la otra casa para que usted nos siga contando. Este programa está muy interesante, lleno de mucha historia. Hablemos de los restos que hay acá. Y bueno, todas estas tumbas son o estas casas, sí, son de 1877, es que fue fundado el cementerio. 1877. En 1877 se inauguró, pero te puedes imaginar el tiempo de duración para hacer la construcción, o sea que podemos estar hablando, le calculo yo, de unos 2 o 3 años, o sea, 1884, 85 más o menos, fue la decisión de este cementerio. Acá en esta casita tenemos una historia bastante importante para el Retiro, muy importante para el Retiro, debido a que aquí están sepultados Martín Domingo Henao, que fue uno de los arrieros más ricos de finales del siglo XIX. Él trajo el Resucitado, que de pronto ya hicimos un programa acerca de esa imagen, ícono del municipio del Retiro. Se casó con Ángela María Henao Botero. Ángela María Henao Botero tiene una connotación muy importante. Ella, mi bisabuela, y ella es descendiente directa de Sancho Londoño Zapata, hermano de Javiera Londoño, la liberadora de esclavos. Y con ello la gran importancia es que ellos vinieron y se fijaron en este territorio y se asentaron acá unos años, y ya con su la finalización de la vida de ellos, tomaron la decisión de liberar los esclavos aquí en el Retiro.
aquí en el municipio del Retiro, que antes formaba parte de Río Negro, pero los historiadores de Río Negro dicen que la liberación fue allá en Río Negro. ¿Cómo demostrar que fue en el Retiro? Aquí en la capilla que existe a la entrada del municipio, ellos dejaron incluso las imágenes de pertenencia de cada uno de ellos, que Ignacio era devoto de San José y Javier era de la Dolorosita, imágenes que pueden tener alrededor de 300 años de antigüedad. Eso es muy importante pues para el Retiro, porque el Retiro es cuna de libertad a nivel mundial, una liberación de esclavos de esa magnitud, más de 125 esclavos. Eso tiene connotaciones bastante importantes que el Retiro debiera aprovechar un poquitico más, porque ese nombre no lo tiene cualquiera. Ya tenemos que también está sepultado un hijo de Martín Domingo y su segunda esposa, Laura Mejía, que ella fue hija del notario de la época. Ellos eran como una galladita, y entre ellos Martín Domingo y Ángela, primos hermanos. Entonces ellos se casaban entre familia y procuraban como de pronto cuidar tanto la parte genética como la parte económica. Bueno, y esas tumbas son de 1920 y de 1936. Sí, esas son relativamente recientes frente a otras que vamos a observar ahorita más adelante. Son un poco más recientes, pero hay personajes en la casa que vamos a ver a continuación que fueron trasladados del cementerio antiguo y que también tienen una connotación para el Retiro de dimensiones mayores. Bueno, ¿se sabe si los restos del cementerio que había donde hoy es el barrio El Plan los pasaron para acá, o no se sabe nada de eso? A ver, Jair, ya ahí tengo una anécdota también bastante inquietante. Cuando yo por primera vez leí algunos apuntes del bisabuelo, aparecía específicamente el lugar donde estaba el cementerio, y yo me fui y me puse a hacer un hoyo y casualmente saqué un cráneo. Sí. Y allá mismo lo olvidé y lo deposité, pero no más por esa curiosidad. Quiere decir con eso que todos los restos no los trasladaron, además porque había familias que, como actualmente ves, van desapareciendo o se van yendo. Ellos eran muy colonizadores. Aquí los hijos de los del Retiro salían a los 10, 11 años ya casados a colonizar otros lugares, porque para esa época era muy interesante también esa colonización. Los terrenos eran baldíos, entonces al gobierno que le interesaba capitalizar dinero. Entonces estos personajes se iban, se casaban, se asentaban en algún territorio, allí construían su rancho, hacían cierta siembra, y el recaudador de impuestos, que en esa época lo llamaban colector, no recaudador sino colector, ellos iban y verificaban quién se iba asentando, y con base a lo que iban obteniendo les daban el título de la tierra, pero por ahí derecho ya empezaban a percibir unos impuestos, que ese era más o menos el mecanismo de la época. El actual sepulturero es Albeiro Agudelo Cortés. Con el saludo de bienvenido, Albeiro, cuéntenos la experiencia que tiene usted acá, aunque lleva muy poquito tiempo, ¿cierto? Voy a cumplir 20 días de estar aquí en el cementerio. Y cuénteme cómo me consiguió esta chambita. Ay, patrón, no. La verdad me quedé sin trabajo porque tenía un negocio y lo vendí. Y entonces en el parque me resultó con el padre, con el párroco. Me pusieron a molestarme que necesitaban un sepulturero, y nació que me voy a ir a enterrar. Y me vine a enterrar aquí. Bueno, cuénteme entonces cuáles son las funciones de un sepulturero. Pues mantener todo lo que usted ve, el jardín, bien, motilar la manga, enterrar, desenterrar y mantener bonito el cementerio. Esa es la función del sepulturero. Ahora que ya están cremando a todo el mundo, entonces es menos el trabajo, ¿o qué otras funciones le corresponde hacer? No, a ver, si la persona sale muy entera, le tocaría a la familia volver a desenterrarlo, verlo si está muy
muy entero, volverlo a meter ahí hasta que la familia tenga la forma de ir a cremarlo. Porque ya no se puede, hay una ley que no se puede, como primero que los mochaban o que los boleaban sierra, no, ya no se puede. Entonces ya a la familia le tocaría ir a cremarlo y traerlo la ceniza. Bueno, trabajar acá en el cementerio pues debe ser una experiencia importante, ¿cierto? ¿Usted ya había trabajado en esto? Le digo la verdad, es la primera vez, pero y bien, es como cuidar una finca. Hay que mantenerla bonita y sí, es primera vez que me toca, pero es más duro sacar los restos. Enterrarlo no tanto, pero sacarlos es duro. ¿Cómo es el día suyo acá? De 8 a 5 y de lunes a sábado a mediodía. Los domingos tienen que estar disponibles por si hay alguien para enterrar. De resto no, abrirlo a las 8 y cerrarlo a las 5. ¿Y viene mucha gente acá Sí, a visitar? Sí, viene mucha gente a visitar el cementerio. El cementerio es bonito. Y ahora que estamos estrenando administrador, entonces hay que tratar de mantenerlo lo mejor que se pueda. Bueno, Albeiro, muchas gracias. Bueno, a ir con mucho gusto. Bueno, Carlos, acá veo en estas tumbas, en las casas de que hemos estado hablando, veo al maestro Lázaro Villa Cadaví, que es el compositor del himno del municipio de Retiro, a don Roberto Escobar Izaza, pues que él donó su biblioteca para la Casa de la Cultura del municipio de Retiro, que lleva su nombre. Y acá está la otra casa de la familia que usted nos va a hablar a continuación. Sí, esta casa es la número 25, Jair. Aquí se encuentran sepultados personajes descendientes directos de los fundadores del municipio del Retiro, ¿cierto? Como en algunas otras casas también hay algunos. Quisiera arrancar hablando de mi abuelo, Gabriel Vallejo, porque gracias a él es que la historia escrita que tiene el municipio del Retiro, que se conoce, fue con base en la monografía que él escribió en para 1914, que era la conmemoración de los 100 años del municipio. Entonces, de allí ya historiadores como Iván Restrepo, como Gabriel Arango, la profesora Alvidian, también Cañas, Marta, la historiadora nuestra también, todos han recompilado, incluso lo último que se hizo fue Camilo con el libro que sacó el año pasado. Entonces es importante destacarlo porque ahí está casi que el fundamento de lo que hoy podemos hablar del municipio del Retiro, desde sus comicios, ¿cierto? También quisiera pues ya arrancar como el orden que hemos estado llevando de quienes están sepultados acá. Hay una anécdota que implica 3 personajes que fueron Leopoldo, Marco Aurelio y Claudia Sacramento Ángel. Ellos le vendieron una franja de tierra al gobierno de Antioquia, encargado Martín Domingo Henao, para el camino real, que es lo que hoy conocemos pues como la vía principal Las Palmas. Ese camino venía de Honda a Medellín, de Medellín a La Ceja y seguía hacia Sonsón. Entonces miran la importancia. Bueno, también quisiera hablar que Marco fue senador de la República, fue escritor de algunos compendios de botánica que tiene el libro de acá del Retiro, un médico prestigiosísimo, que pues hay muchos escritos de la vida de él. ¿Qué parentesco tenía usted con él? Él era tío bisabuelo, mi bisabuela era Claudia Sacramento, tío bisabuelo. También está sepultado León Uribe Uribe, que fue también, según el párroco de la época, que también tiene escritos donde dice que este personaje fue el más rico de El Retiro, de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Hijo de él fue Pachito Uribe, el doctor Francisco Uribe, que es también pues, bastante reconocido. El Retiro tiene bastante historia de él.
León Uribe él fue tío tatarabuelo mío, hermano de Ángela Uribe Uribe, que también hay un arrume de historia por ese lado increíble. Y por ese lado también está el doctor Manuel Uribe Ángel, que es considerado el padre de la medicina en casi que Colombia, Antioquia. Y fue el que fundó la Academia de Historia de Antioquia. Entonces mira que siempre hay una ruma de historia ahí bastante interesante, ya investigado, está escrita, que eso se podría pues como aprovechar de una mejor manera. Aquí seguimos pues, que vos conociste a Chocolo, Jairo Chocolo, hijo de Pablo y Maximina. Él fue una persona que le trabajó mucho a la venta de la propiedad raíz en el Retiro, y gran digamos que hablador, o si él manejaba un poder de convencimiento bastante grande. Jairo Vallejo, más conocido como Chocolo, que se fue a llevar a Pedronel al manicomio y resulta que dejaron fue a Jairo y a Pedronel lo dejaron venir. Sí, y una historia que tengo de Chocolo que es muy particular fue que una pareja de Medellín vinieron a comprar una finca grande y él llevó a la pareja por acá por el lado de Pantanillo. Mostró la finca y al señor le gustó, pero la señora le dijo que le parecía muy horrible, y entonces Chocolo de inmediato le dijo: no, venga señora, que le tengo otra mejor todavía. La llevó a la fe, la llevó por la vía de la Ceja y los entró a la misma finca por detrás. Y entonces la señora ahí sí dijo: no, esta es la que me gusta a mí, no, esta es Chocolo, no le demos más vueltas. Y al momento de la escrituración de la entrega se la entregó por este lado. Eso fue una anécdota bastante interesante porque él tenía un poder de convicción también. Sí. Y también otra anécdota de Chocolo fue que él, en uno de los altares de San Isidro, regalaron una vaca con un ojo hueco y Chocolo logró venderla muy bien vendida, pero al que se la mostró siempre se le hacía al lado del hueco del ojo, no le mostraba nada, y cuando el tipo la compró pues ya la pagó y le hizo el reclamo a Chocolo y él no: ya peleó usted con el padre. Entonces bastante interesante eso. Bueno, está Pablo Vallejo, que Pablo Vallejo fue administrador de la finca La Candelaria, que esa realmente fue la finca Los Retiros. La finca Los Retiros la compró Nepomuceno Mejía, que ahí ves en la lápida también, espectacular la lápida de él, tipo demasiado rico. Compró esa finca Los Retiros y le cambió el nombre y le puso La Candelaria. Entonces Candelaria está ahí está la lápida también en la parte baja. También tenemos a Sebastián Aparicio y Claudia Sacramento, que son los bisabuelos míos, unos personajes que en su época fueron pues bastante bondadosos y caritativos con la gente del Retiro. Ellos y Martín Domingo Henao acostumbraban a que las personas que trabajaban para ellos, cuando se casaban les regalaban el terrenito, una vaca para la leche, y de esa manera pues muchas personas del Retiro obtuvieron su tierra propia. Bueno, también tenemos allí sepultada a Ofelia, que es la hermana de Chocolo. Tenemos a Pastora, que fue una tía, al igual que Elías, murieron en la epidemia de tifo, cuando abrieron en el Retiro las calles, que todas las heces pues quedaban ahí a exposición del sol, del aire, y eso fue muy horrible porque... Y se murió mucha gente. Mucha gente, eso eran hasta 4 o 5 personas diarias. Incluso en la parroquia no les hacían la misa, sino que llegaban con el difunto al atrio, el padre les daba la bendición y iban para el cementerio, porque además era peligroso para el resto de la población. Era contagiosa. Era muy contagioso, súper contagiosa. Eso fue una época que el Retiro como que cada 100 años tiene una cosa de esas, porque acordate, en 1842 pasó lo de la viruela, la epidemia de viruela. Entonces 1842, 1942, puede ser que en el 2042 no haya una cosa parecida. Bueno, Jair, también para contarte del padre Jaime Vallejo Henao, que estuvo sepultado en esta casa y luego lo trasladamos a la iglesia
Es el único párroco que ha habido en el Retiro, nacido aquí en el Retiro. Y la otra cosa, Jair, es que a este cementerio le llama mucho la atención a los estudiantes de la Universidad de Antioquia, por dos razones. El primer alcalde del Retiro, de la Fundación del Retiro, un hermano de él, sacerdote, fue rector, profesor del Colegio de Antioquia. Y el primer cura que tuvo el Retiro, Fray Juan Cancio Botero, fue fundador y también trabajó allí como profesor en el Colegio de Antioquia, hoy Universidad de Antioquia. Bueno, seguimos con Salomé, que fue la heredera del resucitado, y ella pues ya nos lo dejó a nosotros. Está Roberto Vallejo y está Juan Vallejo, que Roberto fue muy reconocido porque fue el que más luchó, quizás más que incluso el padre Jaime, por difundir la historia que dejó Papá Gabriel, que él fue pues empecinado en que se conociera. Incluso es muy triste, Jair, que hoy, después de tanto tiempo, esa monografía ni siquiera haya salido a la luz pública. Eso también sería bueno que de pronto a nivel de la Casa de la Cultura se pudiera hacer eso para que tuvieran ese compendio histórico. También tenemos a Juan Raíces, Juan Vallejo Henao, conocido como Juan Raíces. Él se destacó mucho también en la venta de propiedad, pero sobre todo en la venta de raíces. Él se iba para los ríos y como el abuelo les dejó ese arte entre mezclar raíces, sacar figuras, él se iba para las fincas de los amigos ricos y les vendía las raíces. Y ahí arrancó como la historia del Retiro con el cuento de las raíces. Ya aquí hay empresas que viven y dependen de la elaboración de la raíz en muchos aspectos, muebles, candelabros. Bueno, la industria aquí la reconocen mucho. En Las Palmas también, por el lado de Las Palmas, hay bastantes puestos de ello, que es un aporte importante. Tenemos luego a Lisandro Vallejo Henao, que fue personero del municipio y fue el que diseñó el parque en cuarzo, que lo desarrolló pues otra persona físicamente, pero él lo diseñó, que también dio mucho que hablar para beneficio del Retiro y del turismo del Retiro. Seguimos con Jairo, mi papá, Jairo Mejía. A mi papá prácticamente se le debe la industria del mueble en el Retiro, no como industria, sino como fabricación y elaboración del mueble con especificaciones profesionales. ¿Y esto por qué pasó? Porque mi papá trabaja en las rentas departamentales, hizo un decomiso grande y le hicieron un atentado que lo lanzaron al río Cauca. Afortunadamente unos pescadores lo rescataron de inmediato y se fue a refugiar a Manizales, y en Manizales vivían unos familiares de mi papá y de mi mamá, porque ellos también fueron primos segundos. Llegó allá y se quedó en la fábrica de muebles de Tulio Vallejo. Allá aprendió la elaboración del mueble y el arte del tapón. Ya cuando él se vino de Manizales, cuando ya aquí prácticamente la luz estaba ya con capacidad de arrastrar maquinaria. Y con la venida de él, Santiago, su primo, Santiago Mejía Herrera, el que organizó la parte acá del cementerio, le regaló maquinaria alemana y norteamericana y lo ubicó donde era la fábrica de Berfit. Antes de ser esa fábrica fue la carpintería, que don Santiago le patrocinó a mi papá tanto maquinaria como local, alquilado y personal de trabajo. Ya mi papá luego empezó pues como a verse con muy buenas ganancias, a tomar traguito, en fin, y la maquinaria se la empezó a comprar Pepe Botero y otros del municipio, y ya Pepe Botero le dio ese carácter de industria. Pero es bueno que se sepa pues también esa parte histórica del mueble en el Retiro. Tenemos a Balbina Henao, también una parte fuerte de la historia, porque ella es sobrina de nada más y nada menos que el primer cura de Sonsón Río Negro, José Tomás Henao Duque, que por ahí viene mucho arraigo histórico. Él
general Braulio Henao, que peleó todas las batallas de la independencia de Colombia, le tocó batallarlas, que le debemos, pues imagínate la libertad, es que la libertad es una cosa fundamental para el ser humano. Un tío de ella fue el que proclamó la independencia de Antioquia desde el púlpito de Río Negro, José Félix. Un primo segundo de ella fue el presidente más joven que tuvo Colombia, Liborio, que lo mató Morillo en Bogotá. También tenemos otro tatarabuelo que fue Rafael Vallejo Mejía, que, al igual que sus hermanos, por ejemplo Gregorio Mejía y Francisco. Gregorio fue el primer maestro que tuvo el Retiro. Ellos fueron casi que el fundamento de lo que hoy conocemos como la Semana Santa del Retiro, porque ellos trajeron las imágenes de Quito, Ecuador, los nazarenos, que ya eso está también connotado, está muy especificado, investigado. Por ese lado también hay una rume de historia bastante interesante. Como para connotar esto también, que me parece muy importante, es que los ancestros de ellos, estamos hablando de bisabuelos de estos tatarabuelos míos, fueron a su vez chosnos, uno de la madre Laura Montoya, la única santa en Colombia, y del padre Marianito. Entonces, mira que hay una cantidad de historia que es bueno que me des la oportunidad de resaltarla en el programa tuyo, que te haya llamado la atención este cuento, me parece muy interesante. Bueno, seguimos con Esther Vallejo. Ella dedicó su vida al cuidado de los hijos de mi mamá. Todos los hermanos míos prácticamente pasamos por manos de tía. Mi mamá tenía un hijo y que se lo pasaba a tía y ahí venía el otro. Entonces, un personaje bastante querido. Le entregó mucho a la organización de las procesiones del municipio, al igual que Roberto y Juan. Terminamos de pronto con mi mamá, el ser más grande. Este resucitado, la imagen de ese resucitado fue de Alfredo, y en el fallecimiento de ella la acompañó hasta acá, y aquí lo quisimos dejar en el cementerio. Así ya pues como que terminamos. Hombre, qué bonito todo lo que nos acaba de contar, y eso pues para las diferentes instituciones, no solamente en el Retiro sino en el departamento. En YouTube encuentran todos nuestros videos, que lo que hacemos es hablar de la historia de cada una de las poblaciones, que los muchachos conozcan de dónde venimos, ¿cierto? Sí. Por ahí hay un dicho que el que no conozca la historia está condenado a repetirla. Entonces, muchísimas gracias por su aporte tan importante para el programa, y usted sabe, ahí estamos haciendo recorridos con Jair y contando con usted y con su familia, que conocen mucho de nuestra población. Hombre, Jair, yo quisiera invitar a la población del Retiro en cabeza de los líderes para que tanto estos líderes cuiden y preserven este patrimonio cultural, como los mismos familiares de las personas que aquí están. Definitivamente a algunos les dará susto del cementerio, pero realmente aquí es donde nace la verdadera vida. Entonces es importante no abandonarlos. Bueno, para todos los difuntos que están acá, paz en sus tumbas, y para sus familiares, mucho ánimo. Asdrúbal tiene de particular, todos los conocemos acá en el Retiro, porque él sabe la fecha de todas las personas que han fallecido en los últimos años en la población. Sí. Cuénteme, Asdrúbal, ¿y usted qué está haciendo hoy aquí en el cementerio? Visitando a la gente, a los familiares, a los tíos, a los abuelos, a mi papá, a mi hermana, al cuñado. Y esto lo estoy visitando porque como ellos son queridos, fueron buenas personas, sí, conocidos de Retiro. Yo conocí a ellos de toda la vida, sí. Por ejemplo, que estaba tal fulano, estaba Mercedes, Soledad, Bárbara Serna,
Francisco, don Jesús, ni Gilberto, que era familiar mío, sí, el de Raizal, que va a cumplir un año ahora en abril. Y Mabel también, Leticia también. ¿También familiares suyos? No, conocidos. Y Mampurri también. También conocido. Sí, que va a ser una que también murió. Sí. Y esta es la mamá de Calambre, Marujita también. Sí, ¿Y usted viene todos los días al cementerio? sí. De por la mañana, cuando esté lloviendo, no. Sí. Y entonces hay veces que voy por la tarde. Sí, Y hace el recorrido saludando tumba por tumba. sí. Saludándolo. Sí. Poniéndole la bendición. Sí, y todo. Y otra cosa, toda la gente de Retiro me conoce mucho a mí desde pequeño. Sí, todo. Como yo nací allá. Sí. Y todo. ¿Y entonces cuánto hace que se murió su papá, por ejemplo? 19 años y largos. ¿Cómo se llamaba? Adolfo León Villa, Castañeda. Decían el tío. Sí. ¿Y los abuelitos? Don Ricardo, doña Emilia. ¿Y cuánto hace que murieron ellos? Don Ricardo, por ejemplo. Hace 33 años. Mi abuela murió hace 38 años y largos. Sí. Lo cumplí ahora en junio. El abuelo cumplió hace 15 días los 33 años. Sí. Mercedes también murió hace 35 años. Barbarita murió hace 30 años y largos. Jiquita también. ¿Y don Raúl Villa, su tío? Casi 30 años. Ahora en octubre cumple los 30 años. Raúl. Y Julio va a cumplir 14 años. Ahora en noviembre, el 27 de noviembre. Cumple los 14 años Julio. Sí. Queda de oficial. Papá Raúl también era oficial también. Que yo creo que Raúl fue el que hizo esos pabellones. Sí, creo, me comentaron. Es que estos pabellones, como el del 60, lo hicieron, ¿cierto? Más o menos en esa época. Sí. Primero cuando esa gente le enterraban en tierra. Y me comentaban, los bisabuelos le llamaban Purificación y Venancio. Y Ana Rosa Serna. ¿Esos eran bisabuelos suyos? Sí. Ana Rosa Serna fue enterrada, pues eso fue donde está esa mata que chuza. Ahí era la tumba de Ana Rosa Serna. Ahí donde lo enterraron en el suelo. ¿Y esa era bisabuela por parte de su papá? Sí, de mi papá, la abuelita de mi papá. Era la bisabuela. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable.
Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde.